Hola chicos, comenzamos una semana más en este martes. Vamos a continuar. Estuvimos hablando sobre historia de la televisión en México, algunas nociones generales y vamos a hablar sobre el tema de los géneros televisivos. Aquí vamos a recapitular un poquito porque en algunas cosas se parece a la clasificación de los géneros cinematográficos y también los radiofónicos. De hecho, son completamente válidos los mismos géneros para el medio de la televisión. Entonces, pues nos confundiríamos si estuviéramos mencionándolos constantemente. Aquí hay que hablar de algo en específico que existen clasificaciones especiales para los géneros televisivos. Vamos a ver que existen por su formato y también por su contenido. Por ejemplo, en su libro, me parece que la página 139, perdón, vienen algunos géneros televisivos y están correctos. Pero aquí en estos del libro sí nos están, como les acabo de decir, revolviendo o mezclando con los géneros cinematográficos sobre todo y algunos radiofónicos. Y la cosa es tener una clasificación diferente para no confundirnos. Entonces aquí les presento estas dos que son válidas también y vamos a ver que es mucho más fácil de entender, incluso hasta de memorizar, no es el caso, pero es que comprendamos qué tipos de programas existen en la televisión. Por su formato tenemos los noticieros misceláneos infantiles, las series y los programas unitarios y al terminar las películas. Ajá. Ahorita vamos a ver por qué se clasifican por formato o por contenido. En ambos llegan a aparecer, pero aquí los diferencia su finalidad. Por su contenido tenemos de entretenimiento, programas culturales, periodísticos e informativos, que también les podemos decir noticieros, pero no solo los noticieros informan, programas de corte político y programación de servicios. Esas son las clasificaciones generales por formato y por contenido. Vamos a ir viendo cada una de estas para que entendamos que son exactamente lo mismo, solamente depende de qué le estemos dando importancia. De hecho, los que mejor nos funcionan, por eso se los estoy marcando aquí, son los programas por contenido. ¿Sí? Con este foquito rojo, esos son los válidos para la clase, pero también hay que conocer que existen los por formato. Ajá. Son preguntas de examen. Por su formato, vamos a ver sus características. Aquí tiene que ver mucho el horario en el que se pone X programa, porque el horario determina el público al que van dirigidos, para cuáles están diseñados. Recordemos que todas las empresas culturales tienen un fin económico. Entonces, al tener una buena segmentación del mercado, puedes vender publicidad y al vender esta publicidad, tienes mayor ingreso, tienes mayor producción en los programas y así te vas. Ajá, y mayores ganancias, obviamente. Entonces, el formato o la clasificación de géneros televisivos por su formato responde a el diseño de la programación y, como menciono aquí, sus fines son puramente comerciales o legales. Y con legales nos estamos refiriendo a la normativa que existe en nuestro país. La primera clasificación son los programas misceláneos, que son todos los programas de entretenimiento, pero se llaman misceláneos porque en su programación contienen, pues digamos que subgéneros. Pueden ser cosas de farándula, como les muestro aquí, programas de concursos, programas que hablen sobre moda, música, espectáculos. Estos son los programas misceláneos que
Su fin tal vez es entretener a cierto sector. Los programas misceláneos generalmente están o existen en las mañanas. Ajá. Y la idea es que tiene un contenido variado. Los programas infantiles, no hay mucha ciencia en esto, son animaciones o programas de entretenimiento también, pero estos pueden ir dirigidos a menores de edad o a incluso infantes. Ajá. No solamente son animaciones, también pueden ser programas incluso culturales, pero de corte infantil. Por ejemplo, un Art Attack, por ejemplo, un Plaza Sésamo. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, pero lo primordial es que es infantil. Y los programas infantiles los podemos encontrar en dos bloques en el día. Por la mañana o alrededor de mediodía, para los niños que van solamente unas horas a guarderías, etcétera. Y después de las salidas de las escuelas, porque los niños llegan a comer y mientras están comiendo, ¡pum!, se les prende la televisión y están entreteniéndose en eso. Ajá. Las series. Se entiende cualquier tipo de programa que aquí su subclasificación depende mucho del horario establecido. Podemos tener programas o géneros mezclados. Podemos tener series infantiles, como es una Peppa Pig, ¿por qué no?, que tiene cierta hilación cronológica en cierta parte, y también series para toda la familia, como puede ser un Friends, como puede ser un Malcolm en medio, como puede ser X. Pueden ser programas para público juvenil o pueden ser series pues para adultos también, ajá, con violencia, crímenes, etc. Entonces, pero ¿cuál es su característica principal? Todos estos se llaman series porque cada parte, cada capítulo de esta serie va haciendo avanzar la historia, van hilados. Ajá. Los programas unitarios, estos también pueden ser... todos estos programas pueden ser nacionales o pueden ser importados o extranjeros o concesionados, se compran los derechos. Los programas unitarios son programas que se parecen a las series, pero aquí es que no llevan ninguna hilación. Ajá. Y inicia y termina en esa emisión. Por ejemplo, aquí nos podemos llegar a confundir. Podemos tener una serie que nos hable, por ejemplo, la serie de Hernán, que nos habla sobre la conquista de Tenochtitlan. Es seriada, ajá, nos hace avanzar cronológicamente, y como programa unitario tal vez podríamos tener un programa de documentales donde dentro de una de sus emisiones nos hablan sobre la conquista de Tenochtitlan. Ajá. Pero solamente ese programa en ese día específico nos habla sobre eso y al día siguiente es otra cosa. Ajá. Esa es la diferencia entre un programa unitario. También los programas unitarios pueden ser educativos, pueden ser culturales, pero siempre es que esa emisión inicia y concluye las ideas, ¿sí? Las películas no me voy a explayar mucho, pueden ser películas nacionales, películas extranjeras, donde también esa subclasificación responde al horario en el que se emiten. Y también, como les menciono aquí, puede responder a una época del año. En finales de noviembre comienza a haber programación navideña, alrededor del Día de Muertos sabemos que hay emisiones de películas de terror y así. Los fines de semana hay películas para toda la familia y las películas clasificadas no aptas para todo público son después de las 10 de la noche, por ejemplo. Entonces, siguen siendo películas, pero su emisión depende al público al que va dirigida. Y por último, los noticieros. Los noticieros son
Para que entendamos de una vez, chicos, los noticieros son el eje central, la columna vertebral de un canal de televisión. Ajá. Es lo que más vende. Lo que más vende me refiero a donde más se coloca la publicidad. Entonces, pueden haber X segmentos informativos, aunque principalmente en una cadena pública hay 3 segmentos: el noticiero de la mañana, el noticiero de a media tarde y el noticiero nocturno. Hay canales de televisión que están 100% dedicados a las noticias. ¿Por qué? Porque están hablando constantemente de temas de interés para todos a diferentes horas, entonces siempre va a haber público, ¿sí? Estos noticieros pueden ser en vivo, pueden ser pregrabados, pueden ser cápsulas, y aquí se incluyen información deportiva. Por ejemplo, un programa de deportes podemos nosotros tomarlo como un programa unitario si están emitiendo un partido, porque ese partido inicia y termina en esa emisión, pero entra en noticiero si nos están narrando el resumen de ese partido, nos están entregando los resultados de un equipo. Entonces, un programa, dependiendo sus características y su emisión, podría entrar en diferentes clasificaciones. Vamos a ver lo siguiente, que son su clasificación por contenidos. Aquí toma en cuenta más cosas: las temáticas en sí y la finalidad de lo que se busca comunicar. Aquí me equivoqué, aquí es por otro lado. También se toman en cuenta temas normativos para el desarrollo de programación. ¿Qué quiere decir? Aquí sí vamos a ver una clasificación bien marcada de lo que es el tiempo para gobierno. El tiempo, el espacio público. Ustedes ya estuvieron revisando hace tiempo la ley de radio y televisión y tenía ciertas normas que ustedes estuvieron diciendo que se cumple, que no se cumple, y esto es una clasificación un poco más detallada. Tenemos programas de entretenimiento. Van dirigidos también, depende de su programación, desde infantiles hasta humor adulto. Pueden ser grabados o pueden ser en vivo, y su finalidad es mantener el interés con temas variados. Puede ser programas, series de drama, novelas, por ejemplo, películas de acción, emisión de deportes, programas de farándula, chismes, espectáculos, moda, etc. Vemos que aquí la clasificación engloba muchos formatos. Los programas culturales, que por los temas legislativos cubren con la normatividad, de que todo medio concesionado debe de promover el lenguaje, costumbres y tradiciones de nuestro país. Y aquí entran desde programas de debate, que en su tiempo mal evolucionaron a los talk shows, o programas de música. Estos concursos musicales, chicos, aunque no lo crean, en cierta parte cumplen un poquito con esa difusión de la cultura. Reportajes históricos, etc. En siguiente punto, los periodísticos informativos o los noticieros, que ya los explicamos. Cuando se dan resultados deportivos, puede entrar aquí, o puede entrar un partido en entretenimiento y informaciones, cápsulas, etcétera. ¿Ok? Los programas de contenido político. En nuestra normativa hasta el momento, y no es de esta administración presidencial, sino ya tiene varias que se determina que todos los partidos tienen derecho a un espacio en televisión abierta. A quien se le dan los espacios es al INE, al Instituto Nacional Electoral, y él a su vez los asigna a cada partido para que difundan información
administra los tiempos de campaña cuando van a ser elecciones y también vigila los contenidos o declaraciones que se hacen en otros programas y las declaraciones que hacen también las personas públicas que representan a las fuerzas políticas. Ajá. Por parte del gobierno también contempla las ruedas de prensa, que ya tenemos bastante conocidas, y difusión de campañas, avisos, etc. La programación de contenido de servicios. Aquí puede ir de la mano con algunas de las otras clasificaciones. Por ejemplo, de tipo cultural puede entrar en lo que es la televisión educativa, que lo mencionamos cuando vimos un poquito de la historia de Guillermo González Camarena. Y ahorita estamos viendo que la televisión educativa pues está tratando de ayudar a solventar los problemas de este aislamiento, ¿no? También son segmentos que puede tomar el Estado o puede regular para difundir información de interés social. Aquí se entiende como cuando fueron los sismos del 2017, para desastres naturales, para avisar, para estar informando de puntos de reunión, etcétera, contingencias, emergencias, etcétera. Esos son los contenidos de servicio. También entran ciertas, por ejemplo, las campañas de Se Busca, gente desaparecida que ponen su foto y comuníquense, alerta Amber, etcétera. Eso también entra como un programa de contenido de servicio, son los mínimos, y de hecho este tipo de programación no se usa siempre. Bueno, es bastante información lo que acabamos de ver. Vamos a trabajar con esta información, pero nos vamos a centrar primero en lo que les acabo de mencionar como los programas que son la médula ósea de las cadenas televisivas, que son los noticieros. Vamos a hacer la actividad de la página 142 y 143 de su libro. Se las explico para los que no tengan el libro a la mano. Es muy sencillo. Se está pidiendo que analices tú de manera individual 2 noticieros. Yo les sugiero que sea de preferencia de cadenas opuestas. Tenemos cadenas nacionales, por supuesto. Aquí me faltó incluir, pero se los menciono. ¿Cuáles son nuestras cadenas nacionales? Canales de Televisa, canales de TV Azteca e Imagen Televisión. También tenemos TV UNAM y 11. También los pueden tomar, pero yo quiero que se enfoquen a las cadenas comerciales, porque TV UNAM y Canal 11, Canal 22, tienen otro corte que no entra en lo normal. Es cultural, es televisión cultural. Van a usar cronómetro y libreta porque van a apuntar ciertas cosas. Les explico que ustedes se organizan o ensayan cómo van a llevar el conteo de cierta información. Ok. ¿Cómo pueden hacer este trabajo si tienen que analizar 2 noticieros? Yo les sugiero que de preferencia sean noticieros del mismo día y del mismo horario. ¿Cuál es el problema? Que no puedes estar analizando tú solita, 2 noticieros. Tienes 2 opciones. O alguien de tu casa te puede ayudar a estar viendo otro noticiero y apuntar lo siguiente, o entre ustedes mismos, chicos, analizan un noticiero y se lo comparten para que todos tengan 2. Es opcional. O en parejas se organizan. Esas son varias opciones para realizar esta actividad. Ya si todas esas opciones se te agotaron, pues entonces ves el noticiero de un día y lo analizas, y ves el noticiero de otro día y lo analizas, pero no van a empatar en ciertas cosas que se tienen que analizar. Vamos a ver cuáles. Lo normal, pones el nombre del noticiero, obviamente su canal, su horario y cuánto dura. Primer cronómetro.
Ajá. Nombre de del periodista o periodistas que coordinan, los titulares, los que están ahí sentados leyendo. Ajá. La diferencia entre géneros, orden de noticias, opiniones. ¿Trataron las mismas noticias? No. ¿En qué varió? ¿O sí? ¿Y cómo trataron esas noticias que se coincidieron? Diferencias de información. Dan fechas, lugares, nombres iguales. Cuando ya encontraste que coinciden en una nota, ¿cómo tratan esa información? También usan diferentes imágenes de diferentes tonos, y con tonos me refiero desde una imagen censurada hasta una imagen no tan censurada o que muestra más de lo que debería. A eso nos referimos con las características o tono de las imágenes, y tú vas a observar cómo presentan esa información visual y qué adjetivo le darías. Por ejemplo, es amarillista, está bien, es neutral, me parece ambigua o me parece fuera de lugar, etc. Número 8, ¿qué opinas del lenguaje que utiliza que utilizan los presentadores de los noticieros? En algunos casos existen imágenes sin sonido y se está poniendo otro sonido o se está hablando sobre esas imágenes. ¿Cómo son esos sonidos? ¿O a qué nos está enfocando la narración de esos titulares? Y otro cronómetro, cantidad de comerciales. Aquí tienes que decirme el tiempo de comerciales total y cuántos comerciales fueron de esos segmentos. Para eso son los cronómetros, ¿ok? Y al final tu conclusión. ¿Dónde me das tu opinión? Si te parece un buen noticiero, medianamente bueno, malo, en qué sí coincides, qué te agrada, qué no te agrada. Ajá. Revisen por favor las fechas de entrega y adminístrense bien, chicos. Por ahí por ahí está por cerrarse el foro de discusión. Hay que checarlo, por favor. No se queden sin participar. Y bueno, cualquier duda, estamos en contacto, ¿sale?